Avanzó la tecnología Sí. y por supuesto crecieron las estafas virtuales. Por eso nos vamos a comunicar con Juan Cruz García, que es del área de comunicaciones del Poder Judicial, con sede en la ciudad de Chipoleti. Buenas noches, Juan Cruz. Hola Juan Cruz, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Fernando, hola Valeria, ¿cómo están? Y saludo para la audiencia. Bueno, Juan Cruz, queremos comenzar a desasnar un poco, a desasnarnos todos, ¿no? Sobre este tema, porque cualquiera de nosotros puede ser víctima de una estafa virtual, pero ¿han incrementado, por lo menos en este último año, las estafas virtuales? Así es, como lo reflejaba el informe que estaba al aire, el contexto de pandemia fue un contexto propicio para este tipo de delitos, sobre todo porque la mayoría de los bancos y las instituciones y organismos viraron hacia las plataformas virtuales, hacia Ujú. los trámites digitales. Apenas empezó la pandemia, hubo una resolución del Banco Central de la República Argentina que ordenaba a los bancos públicos y privados ayornar sus plataformas para que todos los trámites de sus consumidores, usuarios, usuarias, pudieran hacerse a través de Internet. Es así que, bueno, medidas de seguridad de por medio, como el token, el PIN y demás, la gente, la ciudadanía, puede tomar un préstamo, puede operar desde la comodidad de su teléfono celular o de su computadora y en este contexto, bueno, se proliferaron las estafas, sobre todo los grupos objetivos de este tipo de Claro, delitos son los adultos mayores, las personas sí, mayores, que son las personas más vulnerables claro. en caer en este tipo de Sí. engaños, porque no tienen un manejo de las plataformas Claro. digitales como quizás Y en este tenemos caso, nosotros Juan Cruz, acá. ¿qué tipo de responsabilidad le cabe a las entidades financieras? Estamos hablando de los bancos que de alguna forma largan estos créditos preaprobados y es muy sencillo poder tenerlo en una cuenta y al final y al cabo terminan perjudicando al cliente. ¿Qué responsabilidad tiene la entidad financiera y también si se puede hacer cargo de estas denuncias? Sí, hay varios fallos en Río Negro, hay 15 juzgados civiles, la mayoría, por lo menos las ciudades grandes, Viedma, Bariloche, Roca y Cipolletti, han tenido casos de estafas con toma de préstamos, estos Ujú. préstamos preaprobados que vos referís, y en principio se han dictado medidas cautelares. ¿Qué significa esto? Que una vez que el usuario, el consumidor, la persona que ha sido engañada, se presenta en el juzgado civil, el juez o la jueza a cargo admite esta medida urgente, que es una medida cautelar, y le ordena al banco no descontar el Ah, préstamo al jubilado o a la jubilada, ¿no? claro. Porque hubo préstamos de 200, Mm. 300 y hasta 500.000 pesos, que es mucho dinero en el sueldo de una persona que percibe un haber jubilatorio, y enseguida comienzan a descontarle al mes siguiente. Juan A Cruz, través de estas medidas cautelares se congela Claro. el descuento y luego se inicia el juicio propiamente dicho, donde el banco o la entidad financiera puede ejercer su defensa, pero en Ujú. la primera instancia, que es la medida cautelar, el juez o la jueza civil resuelve sin consultarle al banco. mm, Cuando advierte que hay verosimilitud en el derecho, que es el concepto jurídico, es decir, que hay un contrato de consumo, que la persona está en una situación de vulnerabilidad o en desventaja, mm. se dicta esta medida cautelar inmediata. Juan Cruz, ¿y qué sucede cuando a una persona le gastan o le roban los datos de la tarjeta de crédito y le termina cortando el límite de la tarjeta, se la terminan cortando durante 2 meses hasta que se comprueba? ¿Se encuentra al estafador? Ahí esa boca es la investigación penal. El Poder Judicial tiene los juzgados civiles que pueden adoptar este tipo de medidas cautelares, como les comentaba, y luego el fuero penal que se canaliza a través de la Fiscalía. La Procuración de Río Negro tiene un equipo especializado de personal capacitado para todo lo que es la investigación Ujú. en lo que se denomina ciberdelito y cuestiones virtuales, que pueden rastrear las IP, Sí. Mm. el rastreo de las cuentas bancarias y demás. Ujú. Está a cargo de la investigación penal. Las denuncias se reciben en una comisaría o en Claro. las fiscalías
de todo Río Negro, y se hace una investigación buscando el camino o el destino del dinero. Pero bueno, obviamente... Lo que pasa, Juan Cruz, vale, lo que pasa es que primero el banco te dice pagá la tarjeta y después vemos, ¿no? Después vemos si agarramos al culpable y vemos a ver cómo... Claro, Ese es el tema. por eso existe la medida cautelar que les comentaba al principio. Se dicta sin consultarle al banco. Cuando un usuario o una usuaria se presenta y reúne los requisitos que exige el Código Procesal y la ley, como se que dicta se esta medida cautelar. Y luego el banco, bueno, se inicia un juicio civil, que es un proceso ordinario, y el banco puede ejercer su defensa, puede discutir las medidas de seguridad que ha adoptado o presentar la prueba, pero la resolución en estos casos es inmediata porque sucede lo que vos decís. El banco comienza a descontar y a cobrarse el dinero del préstamo o del uso de la tarjeta o de lo que fuese. Juan Cruz, ¿qué sucede con el robo de identidad? Recién conocíamos algunos casos de robo de datos de las redes sociales y a partir de allí estafas a través de otras redes sociales como WhatsApp. ¿Tienen ustedes denuncias en este sentido y qué se puede hacer si realmente alguna se ha podido dar con los estafadores? Bueno, ahí el Poder Judicial hizo una serie de advertencias porque incluso han habido comunicaciones desde los juzgados. Hubo un caso en julio con una comunicación una comunicación falsa por parte del Juzgado de Paz de Dinahuapi, con un logo del Poder Judicial y demás. Y la semana pasada en Cipolletti, una mujer se comunicó haciéndose pasar por la jueza de paz y citando a personas se sospecha que con la intención de obtener datos para robar identidades o acceder a cuentas bancarias y demás. La información que difundimos nosotros la semana pasada fue de, obviamente, no dar ninguna información, desconfiar de este tipo de llamados y comunicarse enseguida al organismo. Los teléfonos del Poder Judicial están publicados en la página, que es juzrionegro.gov.ar, que son todos los teléfonos oficiales, y ningún funcionario, ninguna funcionaria va a llamar para pedir un dato que involucre una información sensible, es decir, identidad, número de documento, dirección, mucho menos cuenta bancaria. Si el Poder Judicial se está comunicando en este momento con la ciudadanía con cuestiones que hacen a citaciones de mediación, los sorteos de juicio por jurados también, que se realizaron 3 juicios por jurados en la provincia en este último mes, y reciben comunicaciones por parte de la Oficina Judicial Penal o por parte de los centros judiciales de mediación, pero son comunicaciones para una citación o brindar una información. Jamás se va a pedir un dato preciso que se pueda utilizar para cometer un hecho de este tipo que involucra en el robo de identidad. Muy claro, investigaciones hay en curso. Y ha habido juicios con condenas, puntualmente un caso de Roca, con estafas virtuales y demás. Pero bueno, el mensaje es prevenir y no caer en todo este tipo de engaños. Juan Cruz, ha sido muy amable y muy claro también. Agradecemos estos minutos con Canal 10. Gracias a ustedes por el espacio y por difundir este tipo de información. Gracias, hasta luego.